La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El apóstol nos dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Nos quedaremos ahí. Al hablar de la segunda visión que el apóstol tiene, ciertamente habla de la visión de Dios, el soberano en su trono. Este es el trono del universo, el trono más grande y poderoso, el máximo de los tronos, donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Según este capítulo 4, desde el verso 1 hasta el versículo 11, nos habla de la visión del Dios soberano sentado en su trono, dando a entender que Él tiene el control total de todas las cosas. Al llegar aquí se observa un cambio en Apocalipsis. Se suscita una variación de escena que pasa de ser una visión terrenal a ser una visión celestial. Se nota también que el tema pasa de centrarse en la acción cuidadosa de Cristo como cabeza de la iglesia en relación con sus variadas necesidades espirituales, a centrarse ahora en la acción soberana del Dios eterno sobre su creación. Es pues una visión gloriosa, majestuosa de Dios como creador y como soberano. El trono de Dios es el centro del universo entero. Esta segunda visión confirma que Dios ocupa su trono y que el Cordero de Dios, que amó hasta la muerte, comparte la gloria y el poder del Padre Celestial. El llamamiento desde el cielo al apóstol Juan lo vemos en el capítulo 4, verso 1. Quisiera que le prestara atención a ese importante pasaje. El apóstol dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es lo que nos dice el versículo 1. Al comienzo de la visión que aparece aquí, Juan contempla el trono de Dios Padre, según el capítulo 4, que posteriormente será también el trono del Cordero, según Apocalipsis capítulo 5. Se abre la puerta de la revelación ante Juan, porque dice claro, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Siempre Dios ha abierto puertas celestiales en el favor de aquellos que le aman, en el favor de aquellos que le sirven, en el favor de aquellos que le temen. Podemos considerar ciertamente algunas referencias respecto a esto, ya que en la Biblia hay muchas referencias de puertas y cielos abiertos,
tanto para permitir la acción de Dios, así como la visión de Dios. Vemos a la luz de las Santas Escrituras en Génesis capítulo 28, verso 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Fueron las palabras de Jacob. Jacob, que iba huyendo de su hermano Esaú, le agarró la noche por el camino y entonces tomó una piedra de almohada. Mientras descansaba, tuvo la visión que el cielo estaba abierto con una escalera que dependía desde las alturas del cielo y llegaba hasta la tierra. Miraba ángeles que bajaban y ángeles que subían. En el Salmo 78, por ejemplo, nos habla también de lo siguiente. Dice el salmista: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Dios derramando ciertamente las bendiciones a través de las nubes de arriba. Dios abrió los cielos, abrió las puertas de los cielos para derramar su lluvia, para derramar el agua tan necesaria. A través de Ezequiel, en el capítulo 1 de ese libro, encontramos otra puerta abierta. Dice en Ezequiel 1:1 que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ciertamente, Dios es el que puede abrir los cielos. Él es el majestuoso y todopoderoso. Cuando el hombre le busca de corazón, los cielos se abren en el favor de esa persona. Además, la Santa Escritura nos dice claramente, también en Marcos capítulo 1, verso 10, hablando especialmente de Jesucristo, cuando Juan lo bautizaba en el río el Jordán, luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. En este caso, derramando Dios su poderoso Espíritu sobre Cristo Jesús para comenzar el poderoso ministerio de milagros, prodigios y enseñanzas que transformarían el corazón de los millones de almas. Por lo tanto, los cielos se abrieron para la salvación de los millones de personas que crean en Jesucristo. Cuando Esteban también está predicando la palabra, mientras él predicaba, los oyentes se enojaron tanto y arremetieron contra de él, ciertamente apedreándolo y sepultando la piedra. Mientras acontecía esto contra de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, él dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ciertamente los cielos se abrieron para recibir a este mártir que estaba totalmente lleno de la gracia de Dios. Eso lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Además, la puerta abierta permite que Juan pueda ver dentro del cielo. Dios lo llama ciertamente para que suba. Y entonces, al abrirse esa puerta, fue para que él observara lo que existía en el favor de los justos y lo que existía en contra de los impíos. Esto representa una puerta a la revelación que Juan está recibiendo. El ver la puerta abierta indica que Juan está en un estado de éxtasis, es decir, bajo el control del Espíritu de Dios, y sirve como introducción a todas las otras visiones que aparecen en el resto de Apocalipsis.
Y sigue diciendo, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Es decir, era la voz de Dios, una voz tronante. Tronante como una trompeta suena tan fuerte. Ciertamente la voz de Dios, del Omnipotente, su voz es grandísima. Algunos tal vez digan, yo jamás he escuchado una voz así. Cuando usted ha visto las tormentas enormes y eléctricas, cuando usted escucha esos grandes truenos que lo hacen espantar, esa es la voz del Omnipotente, hablando a las nubes para que suelten las aguas. Esto nos habla claramente que la voz de Dios hace estremecer los cielos, hace estremecer los corazones de muchos, de todos los que escuchamos los truenos. Entonces Juan dice, la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo diciendo, ven acá. Se entiende que es la voz del Señor Jesucristo. Es la misma persona que le habló al principio de la visión de los candelabros según Apocalipsis 1:10. Allá como aquí, el sonido habla, se describe como de trompeta, es decir, claro, sonoro, penetrante y poderoso. En segundo lugar, se trata acerca del asunto de la controversia en relación con el rapto. Según el versículo 1 y el verso 2, basados en estos versículos, algunos estudiosos presentan la interpretación del rapto. Sube acá, te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Presenta el intercambio frecuente entre el cielo y la tierra que se mencionan a través del libro. Ciertamente, Juan mismo asciende al cielo para entrar en la esfera de la realidad celestial. Según Apocalipsis capítulo 4, verso 2, se lee de inmediato, estuve en el Espíritu. Esta referencia ciertamente del autor de estar en el Espíritu ha sido causa de especulaciones, dando a entender que representa una intensificación de la inspiración en vista de que él había mencionado estar ya en el Espíritu. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Cuando tuvo la visión anterior, semejante especulación, sin embargo, aparece de sentido, ya que él pudiera solamente estar recordándoles a los creyentes de las iglesias que la fe de escribir, o en otras palabras, que la fuente de escribir la revelación era la visión claramente. Las varias visiones pudieron haber ocurrido en distintas ocasiones. Juan ha de permanecer ahí en el Espíritu hasta el final del capítulo 9. Luego, él se mantendrá en un frecuente intercambio entre el cielo y la tierra. Dios mostrando sus propósitos, sus planes, sus diseños en el favor de los escogidos. Dios es grandemente misericordioso. No deja sin revelación a los suyos. Los protege, los guarda, los bendice con la revelación, con el conocimiento santo de sus propósitos, de las riquezas que él tiene preparado para los justos. Y al mismo tiempo vemos que Dios se revela una y otra vez para que lo conozcamos y lo entendamos, le temamos y le honremos, le glorifiquemos y lo exaltemos. Esta revelación es crucial. Sirve para introducir todas las próximas visiones que aparecen en el resto del libro de Apocalipsis.
Se le permite a Juan subir al cielo y ver cosas futuras que en la tierra nadie más podría conocer. Lo vemos claro a través de Apocalipsis 1:1 y verso 19. Segundo, Dios se revela sentado en el trono y rodeado por los 24 ancianos. Eso lo vemos claro a partir del verso 2 al versículo 6. Entonces, estar en el Espíritu puede indicar un grado de exaltación espiritual elevado. Ve el trono santo del universo. Y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado, lo que indica que Dios mora ahí y tiene autoridad absoluta sobre el universo. Aunque Juan no muestra impedimento de referirse al Señor como Dios, en esta ocasión se refiere a Dios, el Señor como y soberano en el trono, uno sentado, que a veces ciertos escritores sugieren una forma humana para Dios. Aquí Juan evita tal antropomorfismo, es decir, el trono se describe solamente en términos de su ambiente inmediato. En el verso 3 se mencionan diferentes elementos. El que estaba sentado era semejante al de una piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Juan no puede describir propiamente a Dios, sino a través de semejanzas de colores que emanan de las piedras preciosas. Nótese que se refiere al que está en el trono, que se asemeja a las piedras preciosas, dando a entender que nuestro Dios es altamente maravilloso, sublime en su apariencia, es altamente precioso. Bendito y glorificado sea su nombre. Nótese que se refiere al que está en el trono, que se asemeja a las piedras preciosas. Hace uso de la figura del símil en comparación, es decir, símil o comparación. Es difícil preciar las piedras mencionadas. El jaspe más valioso es verde, la cornalina es roja, y el término traducido como esmeralda se cree que era un cristal de roca que descompone la luz en un arco iris de colores prismáticos. El arco iris era de forma circular y circundaba el trono. No arqueaba sobre el trono. Además, el arco iris cumple uno de los grandes propósitos. Estos propósitos de encubrir la forma de Dios puede significar el hecho de que el arco iris recuerda el pacto permanente de Dios expuesto en el cielo. Esto también significa la santa fidelidad eterna de Dios. El pacto que hizo Dios con Noé, que no destruiría más la tierra con diluvio. Y eso está delante de los ojos de Dios, para nunca jamás olvidarse de ese pacto. En el versículo 4 dice, también alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados y vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. 24 grandes triunfadores sentados en estos tronos frente al Todopoderoso, frente al Cordero de Dios. Imagínese, se menciona que habían 24 ancianos que estaban subordinados a los 4 seres vivientes
según Apocalipsis 4:6. Sin embargo, se les menciona primero. El número 24 ha tenido muchas interpretaciones. Si se entiende por lo general que 12 en la Biblia simboliza la autoridad o gobierno divino, entonces el múltiple tiene probablemente el mismo significado. Probablemente que tenga el mismo significado con mayores énfasis. Entonces se entiende que toda la autoridad y todo el poder está armoniosamente coordinado bajo la dirección perfecta y divina de Dios. Sus vestiduras blancas representan la santidad, sus coronas de oro su realeza. Según Apocalipsis 4:5 se refiere a los elementos que atestiguan la presencia del Dios vivo y verdadero. Del trono salen relámpagos, truenos y voces. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, la emisión de los truenos y relámpagos, voces, simbolizan la majestad, la presencia y el poder de Dios. Es la forma como Dios expresa, como Dios envía su palabra sobre la faz de la tierra. Su voz hacia los ángeles, a querubines y serafines, y para todos los habitantes de la faz de la tierra. Esto es un recuerdo de lo ocurrido en el Sinaí cuando le fue dado la ley de Dios a los israelitas. Nuestro Dios apareció con voz tronante. Dice en el libro de Éxodo capítulo 19, verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este es el Dios Todopoderoso. No es como las estampas, las estatuas hechas por las manos de los hombres. No podemos comparar a esa basura con el Dios perfecto y glorioso. La Biblia nos habla que el pueblo santo, el pueblo de Israel, se estremeció al escuchar ciertamente los truenos y ver los relámpagos y aquella espesa nube sobre el monte el Sinaí. Sonido de bocina muy fuerte, y dice la Biblia que el pueblo se estremeció todo y que estaban ciertamente acampamentados para poder contemplar la grandeza de Dios. Pero se espantaron, se asustaron. Dios es altamente glorioso y temible. ¿Cuántas personas blasfeman contra ese poderoso nombre de Dios? ¿Y cuántos ciertamente piensan que Dios es como un simple hombre? Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y Él vive por los siglos de los siglos. Es interesante humillarnos delante del Todopoderoso. Es interesante reconocerlo como el creador y sustentador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Debemos reverenciarlo, respetarlo, temerlo, y servirlo y seguirlo. Porque Él es un gran Dios, grandísimo en potencia. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte del Sinaí humeaba en aquella ocasión, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, porque ahí estaba la presencia del Santo Dios omnipotente. En general,
las manifestaciones de estos fenómenos naturales se usan para describir la teofanía. Y así sucesivamente. Quiero finalizar con esta interesante referencia. En el libro de Job, en el capítulo 37, verso 2 al verso 5, se nos dice en este interesante pasaje: oíd atentamente el estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, truena él con voz preciosamente majestuosa. Aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas. Y nosotros no entendemos, dice el sagrado escritor. Dios es altamente precioso y glorioso. Es necesario amarlo, servirlo. No tenemos que pisotear su nombre, ni su gloria, ni su poder, ni su majestad. Al contrario, debemos caer de rodillas. Si no ha habido un arrepentimiento, hay que hacerlo, hay que humillarse, hay que confesar nuestros pecados ante Él. Él es Dios misericordioso, tierno y compasivo en el favor del hombre que se arrepiente de sus maldades. Dios los restaura, los limpia, los transforma, los hace nuevas criaturas para su gloria y para su honra. Cualquier hombre que se oponga a pisotear ese nombre y su poder y su gloria, esa persona será sacudida hasta el mismo infierno y atormentado por los siglos de los siglos. Pero los que nos humillamos y exaltamos su nombre, nuestros nombres serán puestos en el libro de la vida. Ya aquellos que hemos confesado nuestro pecado y estamos sirviéndole a Dios, no dudamos que nuestros nombres están en el libro de la vida. Pero si el suyo no está, debe hoy alcanzar la máxima victoria. Debe usted obtener la máxima victoria. Es a través de un genuino arrepentimiento. Una vez que lo haga, será bienaventurado, dichoso por los siglos de los siglos. Quiero orar por usted. Padre poderoso, pido la gracia perdonadora sobre todos los que se humillan delante de ti. Borra toda iniquidad, todo pecado, toda maldad. Y te doy gracias por tu gracia, por tu poder para siempre. Amén. Lo invito a la iglesia Roca de Luz Eterna. Abrimos los miércoles y los viernes, domingo por la mañana y por la tarde. Que Dios lo guarde para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.